a este encuentro con la sociedad guanajuatense. Muchas gracias por acompañarnos. A continuación, tenemos el gusto de presentar a ustedes a las autoridades y personalidades que nos acompañan en el día de hoy. Se encuentra con nosotros Diego Sinué Rodríguez Vallejo, gobernador constitucional del estado de Guanajuato. El licenciado Adán Augusto López Hernández, secretario de la Alejandra Gutiérrez Campos, presidenta municipal de León. El diputado local Martín López Campos, presidente del Honorable Congreso del Estado. La magistrada María Teresa Medina Rodríguez, presidente del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo Constitucional del Estado. César Gámez Centeno, subsecretario de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos de la Justicia de la Nación. Diputado Luis Ernesto Ayala Torres, presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Honorable Congreso del Estado. Hermano Gregorio Mendoza Flores, presidente municipal de Pénjamo y coordinador de presidentes municipales en nuestro estado. Agradecemos la presencia de Alejandra Reynoso Sánchez, senadora de la República. José Andy Bermúdez Méndez, senador de la República. Edward Ortega Chá, presidente de Concanaco Servitud. Carlos Amarilla Libre, fiscal general del estado de Guanajuato. Nos acompaña el diputado federal Jorge Arturo Espadas Galván, coordinador de diputados federales. Se encuentra con nosotros Luis Felipe Guerrero Argentino, rector general de la Universidad de Guanajuato y presidente de COEPES. Agradecemos la presencia del magistrado Eliderio García Monzón, presidente del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato. Agradecemos en general también la presencia de diputadas y diputados locales y federales, presidentas y presidentes municipales, funcionarios federales, funcionarios estatales y municipales, a las y los coordinadores de los consejos empresariales, directores, presidentes de cámaras y asociaciones empresariales y de servicios, representantes del sector educativo, integrantes de los clústeres automotriz, alimentos, tecnologías de la información, logístico, representantes de las empresas transnacionales, a los representantes de los parques industriales de nuestro estado, productores agroalimentarios, líderes comerciales, representantes religiosos, deportistas, clubes sociales y de servicio, y a los representantes de los diferentes medios de comunicación, a todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos. Primeramente, cedemos el uso de los micrófonos al secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández. Adelante, por favor. Muy buenos días a todas y a todos ustedes. Antes que nada, yo quiero agradecer a mí, al gobernador constitucional del estado de Guanajuato, Diego Sinué Rodríguez Vallejo, la oportunidad de estar aquí reunidos con todos y cada uno de ustedes. Pues aquí están representados todos los sectores de Guanajuato. Están desde luego los diputados locales, senadores, las y los diputados federales, los presidentas municipales, del sector empresarial. Nos acompaña Héctor, que es uno de los dos dirigentes nacionales del CONACO. Muchas gracias, Héctor. El otro es Pepe Aguilar, que
tuvo un compromiso fuera del Estado, por eso no nos acompaña. Hay empresarios, representantes de las comunidades religiosas que también aquí nos acompañan. Muchas gracias, de verdad, Diego, por la generosidad de la invitación, por hacer posible este encuentro. Y yo creo que debemos de tenerlo más seguido, sobre todo cuando hay plena comunicación y cuando hay la disposición del gobierno federal y del gobierno del Estado en caminar juntos, en apoyarnos unos a otros, porque nosotros no podemos ser tan egoístas como para decir que la responsabilidad de gobernar un estado como Guanajuato pues es dejarle toda la carga al gobernador. Nosotros estamos para construir, para apoyar, y aquí entre ustedes lo digo, ratifico la total disposición del gobierno federal, la instrucción precisa del presidente de la República de mantener el diálogo y encontrar también los entendimientos con el gobernador Diego, y porque ello es el beneficio de los guanajuatenses. Yo felicito y reconozco el trabajo de Diego Sinué. Fuimos compañeros gobernadores por 3 años, prácticamente tomamos posesión al mismo tiempo. Y desde esa época pues, pudimos establecer una relación más allá de cualquier diferencia política, ideológica, que además es válida. Pudimos establecer una comunicación, una relación de amistad que ahora nos ha servido en este tiempo que me toca estar en la Secretaría de Gobernación y a él recorrer el último tramo del muy buen gobierno que está haciendo en Guanajuato. Y originalmente pues nosotros habíamos pensado en acudir al Congreso del Estado porque en esas semanas se estaba debatiendo el hecho de que las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional pudieran prestar servicios o tareas de seguridad pública en el territorio nacional, pues ya sería ocioso ahora profundizar en ello porque ya se aprobó tanto por las 2 cámaras federales, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, como por la mayoría de los congresos locales, 23, si mal no recuerdo. Ya se aprobó la reforma a un artículo, el artículo 5º transitorio del decreto que dio origen a la Guardia Nacional en 2019, y ya se prorrogó el plazo para que la Fuerza Armada preste tareas de seguridad pública, que se vencía en el 2024. Ahora ya es, mañana se va a hacer la publicación, pero vencerá en el 2028. Y adicionalmente a ello, pues se hicieron una serie de alertas que permiten ya que hablemos de un reclutamiento, capacitación que haga posible que las policías civiles, municipales o estatales vayan sustituyendo paulatinamente a las Fuerzas Armadas, y entonces es así, regresarían ya a sus cuarteles, a las tareas que normalmente desempeñan. Pero ya debatir sobre ello, pues ya, como les digo, sería ocioso. Yo prefiero estar aquí con ustedes y más allá de saludarles y desde luego de reconocer el trabajo del gobernador del Estado, pues reiterar la total disposición del gobierno federal para trabajar de manera conjunta. Creo que no podemos, quienes somos autoridades, darnos el lujo de dividir o de confrontar en Guanajuato, de un estado que es pilar del desarrollo económico del país. Es, por ejemplo, Guanajuato el segundo estado, si mal no recuerdo, con la tasa de desempleo más baja, en 2.1, 2.5, y es ejemplo de dinamismo, de crecimiento económico. Están por completarse ya los $5,000 millones de inversión. No quiso hacerlo
Hoy Diego, para que no saliera la foto. No, me estaba comentando el gobernador que una de sus metas era precisamente el que pudiera haber inversiones del orden de los 5.000 millones de dólares y prácticamente ya cumplió con esa meta. Se nota el dinamismo, como decimos ayer en el pueblo del movimiento, en Guanajuato, en sus ciudades. Hay bonanza económica y ahora nosotros tenemos que hacer todo para garantizar la seguridad a esa inversión. Aquí hay un trabajo profesional, aquí trabajan muy bien de manera coordinada los tres ejes para garantizar la seguridad, que es el área de la prevención del delito, que está a cargo de la Secretaría de Seguridad Pública, el área de la Procuración de la Justicia, que está a cargo de la Fiscalía del Estado, y de la Comisión de Justicia, que está a cargo del Poder Judicial. Hay armonía y eso se nota incluso cuando uno conoce de algunos asuntos, pues se ve cómo se trabaja de manera coordinada, cómo el informe policial homologado, por ejemplo, que este es el Estado que tiene el mayor de los avances en cuanto a el uso de la tecnología para llenar el informe policial homologado. Creo que es el único. En Querétaro tienen una especie de tableta donde llenan el informe policial homologado y trabajan de manera de luego cuidando, respetando la autonomía, trabajan con la Fiscalía del Estado. Se ha podido avanzar en el combate a la delincuencia. Todavía nos falta hacer un último paso. Pero de los delitos de alto impacto, por ejemplo, yo les puedo decir que en Guanajuato, en el secuestro, está en el lugar 30 a nivel nacional, llegó a estar como el séptimo u octavo. En extorsión, si mal no recuerdo, en el 22, el 23, y llegaron a estar en el tercer. El robo de vehículos estaban en tercer lugar y ahora creo que están como en el 23 o el 24. El robo a casa habitación, el robo autotransporte se disparó un poquito, pero está todavía abajo de la media nacional. Y ahora pues el combate tiene que ser contra el homicidio doloso. Obedece a otros factores. Nosotros desde luego que estamos convencidos que donde existe todavía marginación, es mucho más fácil que incumbe el germen de la violencia. Pero creo que si trabajamos de manera coordinada, y aquí el gobernador sabe que las fuerzas federales, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, están dispuestos y están trabajando prácticamente las 24 horas del día. Están trabajando coordinadamente y aquí en Guanajuato además hay algo muy importante. La sociedad de Guanajuato hace suya la tarea del gobernador y apoyan con todo la política pública en materia de seguridad. Yo creo que si nos aplicamos todos, pues será mucho más fácil que termine esta triste noche, porque nadie quiere que haya violencia, pero lo primordial es que entre todos garanticemos la seguridad de las personas y vidas de los guanajuatenses. No se vale que boicoteemos, ¿verdad?, el esfuerzo de los empresarios del sector productivo del Estado. Lo que los empresarios generan de riqueza y cómo la redistribuyen en Guanajuato, pues tiene que ser un ejemplo para todos. Y entonces, entre todos tenemos que generarle la confianza
a la inversionista, a la inversión privada. Desde luego que no ha sido fácil el que podamos destinar mayores recursos. No lo hemos hecho en parte porque desde luego que la pandemia del COVID vino a trastornar toda la vida política, social, económica del país, no nada más de Guanajuato, pero aún estamos a tiempo. Yo ahora le decía al gobernador, porque él piensa a 20 años adelante, que un día fue a presentarle al presidente de la República, junto con los presidentes municipales, si mal no recuerdo, iban de Celaya, de León, de Salamanca, de Irapuato también, estaba de Silao en aquella ocasión, de una idea que tenían para garantizar el abasto de agua a la mayor parte del estado de Guanajuato. Cuando ellos se enteraron que el proyecto original de la presa del Zapotillo había cambiado y que ya no se trasvasaría agua para beneficio del estado de Guanajuato, pues se aplicaron en preparar una especie de anteproyecto, y allá fue Diego Sinue, acompañado de los alcaldes que les menciono, a presentar un pliego petitorio, le digo yo, en esa época era de un aproximado de más de 12,000 millones de pesos de una inversión que él planteaba, de gobierno federal y de gobierno estatal, para que se pudiese primero hacer un acuerdo con los productores de distritos de riego. Creo que son más de 25,000 productores, 24,000 productores que mantienen las concesiones para la explotación de agua, pero que desafortunadamente pues no han tecnificado su uso, y mucho de esa agua, más de la mitad de esa agua, o se evapora o no se utiliza. Entonces era un proyecto que consistía en, primero, que hubiese agua en la presa de los Solís, que se aprovecharan los excedentes o lo que no se utiliza o lo que se evapora, tecnificando en una especie como de un entubado, ¿no? Un envasado, creo que hablaba aquella vez, para cuidar el agua, y después de eso un ducto de 180 kilómetros aproximadamente que iría proporcionándoles agua a los municipios que ya mencioné, a Silao, a Salamanca, a Celaya, a Irapuato, a León, y había algunos otros, no recuerdo. 180 kilómetros de... Inició, ese día el presidente le dijo que sí, solamente le puso una condición y le dijo, la única condición que yo te pongo, yo les voy a ayudar, pero necesitan terminarla antes de que tú y yo entreguemos el gobierno en el 24, porque si no, pues después sucede que muchos proyectos quedan truncos, porque los que llegan pues ya no les interesa, y yo sí apoyo, pero con la condición de que se termine. Por X o por Y, Diego se quedó con una tarea, que era la de hablar con los productores, los 25,000 productores, y que ellos estuviesen de acuerdo en ceder parte de los derechos que legítimamente tienen concesionados del agua en esos distritos de riego, y que entonces sí ya pudiese desarrollarse la segunda parte del proyecto. La primera es aprovechar el agua y la segunda es prácticamente distribuirlo, y que los municipios pudieran invertir en la rehabilitación de su red de drenaje y de agua potable. Diego ya hizo su tarea, nosotros todavía no la hemos hecho. Y en un ejercicio de honestidad, Diego dice, mira, aunque tuviéramos el dinero, no nos daría tiempo para terminarlo, incluso difícilmente podríamos arrancarlo antes de finales del año próximo. Y ahora hicimos el compromiso de que cuando menos tiene que quedar el proyecto ejecutivo, y debe de firmarse ya, formalizarse el acuerdo con los...
Pues ese es el reto, y en eso y en otros asuntos pues no podemos dejar solo a Guanajuato. Yo me comprometí con él de que en febrero del próximo año se debe estar firmando ya con los ejidatarios. La verdad es que él ya los tiene firmados, pero se necesita hacer una serie de trámites y todo un protocolo para que formalmente los productores, los 25,000 productores, entreguen al gobierno del estado de Guanajuato una cantidad de agua que es el excedente, y se pueda a lo mejor ya iniciar con la especie de con el proyecto ejecutivo, y se empiece a trabajar en ese entubado del agua, que sería la primera parte. Miren, es un gobernador tan responsable que la puedo contar. Le conté una anécdota. Me tocó atender el problema de la escasez de agua potable en Nuevo León, y después de darle tantas vueltas, los técnicos y los no tan técnicos llegaron a la conclusión que lo que podía hacerse era hacer un acueducto, un segundo acueducto que fuera de la presa El Cuchillo hasta la ciudad a los límites de Monterrey, a Guadalupe, y de ahí se distribuyera hacia la red de agua potable. Es un ducto más o menos como de 80 kilómetros. Nuevamente el presidente, cuando le platicamos, me dijo, pues sí, nada más que diles que la única condición es que tiene que estar terminado a más tardar en agosto del próximo año. Oiga, le digo, pero 80 kilómetros, y el gobernador dice, no, yo tengo el proyecto ejecutivo, ya tengo todo. Bueno, pues acordamos que el gobierno federal iba a aportar 8,000 millones, el gobierno estatal creo que 2,000 millones, y acordamos hacer un evento para anunciar formalmente que iban a iniciar los trabajos ya 10 días después. Convenimos con las empresas de Nuevo León que se iba a dividir por tramos, y eran creo que 10 constructoras, todas originarias de Nuevo León, las que iban a hacer la ingeniería, los trabajos de ingeniería, y que el ducto o el tubo para el ducto se iba a contratar en las empresas que estaban asentadas en Nuevo León, que son 3 o 4, y que ellos iban a proveer el ducto. Acordamos que se le iban a transferir de inmediato los recursos federales para que empezara a dar los anticipos a Samuel. Y entonces llegamos al evento, y ahí pues todos hablamos muy bien, y el agua, y cómo íbamos a ayudar a la población. Y se para Samuel cuando le toca hablar y dice, bueno, pues muchas gracias, aquí voy a hacer entrega del proyecto ejecutivo, y nos entrega un poco de planos y unas carpetas y un USB para iniciar cuanto antes la construcción. Se le entregamos al de la Comisión Nacional del Agua, y 2 días después me la oigan, licenciado, pues esto no es proyecto ejecutivo, no llega ni anteproyecto, no nos entregó nada. Entonces le digo a Diego, pues si quieres lo hacemos así como Samuel, y me dijo que no, que aquí sí vamos a trabajar porque le dije, si quieres, aplicamos la técnica de Samuel, tú haces eso, y nosotros pues no nos queda más que hablar con las empresas y decirle, a ver, a ti te tocan 10 kilómetros, pues ponte a escarbar ahí el huequito o el túnel para que el día de mañana se coloque el ducto, y en lo que empiezas a escarbar, pues ve haciendo el proyecto ejecutivo, y cuando terminemos la obra, pues ya lo entregas. Y dice, no, nosotros sí, yo prefiero dejar el proyecto, los permisos, que son muy importantes, garantizar el derecho de vía. Ahora me comentaba que nada más una pequeña parte de los 180 kilómetros, la distancia que hay entre Silao y León son 40 kilómetros. Como 40 kilómetros. Parece que esa es la única parte que no tiene el derecho de vía el gobierno del estado o el gobierno federal. Todas las demás, el anteproyecto habla de que el nuevo ducto o acueducto va a ir encima, enterrado al lado de los canales que ya existen. Entonces, pues es un proyecto que se puede ejecutar muy rápido, y pues el compromiso de nosotros es facilitar todo para que quede entregado el proyecto ejecutivo, quede garantizado el aprovechamiento de agua a favor del gobierno del estado de Guanajuato, y que quede ya el derecho prácticamente
el derecho de vía completado. Esto es que sí será posible que a tiempo Guanajuato pueda estar listo para ganar la gran batalla de los años por venir, que seguramente será la escasez de agua. Así tenemos problemas no nada más en Nuevo León, en Tamaulipas, en Coahuila, en Chihuahua, en Sonora, en las dos Baja California, Aguascalientes. Platicaba la gobernadora el otro día que tiene ya un serio problema de escasez de agua, y Diego pues está adelantando a los tiempos por venir. Lo mismo sucede en Querétaro, donde Mauricio Curi ya trae también un proyecto de un nuevo acueducto. Entonces, en eso y en todos los rubros en lo que el gobernador de Guanajuato, lo que los guanajuatenses requieran, pues nosotros estamos para servirles. Tómennos como un facilitador de cosas, porque yo sé que, y se los digo a los empresarios con todo respeto, pues a veces somos muy tardados, aunque no querramos admitirlo, pues siempre se antepone el espíritu burocrático y nosotros tenemos que tratar de hacer las cosas distintas. Miren, yo un día, y Héctor lo sabe, en una reunión del Consejo Mexicano de Negocios, les propuse que hiciéramos una especie de ley de confianza ciudadana. Quienes se dedican a la construcción saben que para construir una casa son 8, 10, un año de trámites para los permisos, o quienes van a construir un edificio, por ejemplo. Si el uso del suelo, que si el alineamiento, que si... Y eso, pues, es en perjuicio de quien se decide a invertir en la construcción. ¿Y qué sucedería si en lugar de que tengamos que esperar ese año a que me den todos los permisos, basta con que yo me acerque a la ventanilla, por ejemplo, del municipio y entregue una carta bajo protesta, decir verdad, diciendo que quiero construir en tal terreno que es apto para el desarrollo de un edificio de 10 niveles, y de detalle las características, comprometiéndome a entregarle en no más de 60 días los planos y el soporte jurídico, y que prácticamente en automático la autoridad me dé la autorización para construir, a sabiendas de que yo no lo puedo engañar y que no voy a hacer una cosa distinta a la que me comprometí a hacer. Y también a sabiendas de que si al final de la construcción resulta que no hice un edificio de 10, sino uno de 14 pisos, pues la autoridad tiene el derecho, ¿verdad?, incluso hasta de demoler esa construcción irregular. Se trata, pues, de ir generando la confianza entre las autoridades y el ciudadano, y yo creo que eso en un estado como Guanajuato, espero no equivocarme, pues tiene plena viabilidad. Vi, más allá de que lo vacilé que trae porra Diego Sinué, pues ese cariño, esas muestras de afecto no son de gratis, pues es el trabajo de Diego. No, ya se la creyeron, ¿eh? No, ya me hubiera... Fíjense que les voy a platicar una anécdota personal. Cuando tomé posesión del gobierno de Tabasco, me invitaron al día siguiente a una entrevista a un programa de radio que es el más escuchado de Tabasco desde hace como 70 años. Y entonces ahí me preguntó el entrevistador, porque los últimos 3 gobernadores en Tabasco no se aparecieron el día de la entrega del gobierno, ni a eso se aparecieron. Se salieron del estado 2, 3 días, una semana antes. Entonces me preguntó el entrevistador, y ¿cuál es tu máximo sueño o qué quieres hacer cuando dejes el cargo de gobernador? Le dije, pues yo a lo único que aspiro es a quedarme a vivir acá en Tabasco y que la gente pues te reconozca que hiciste tu esfuerzo y que ahí está el fruto de tu trabajo, que no ande yo ni huyendo ni me anden buscando, sino ir a entregar el gobierno y quedar aquí en Villahermosa.
porque allá además los tabasqueños que somos temperamentales, pues ya se imaginarán que no es un saludo de despedida lo que le dicen a los gobernadores o al gobernador. Entonces le digo, pues yo aspiro a eso, a que la gente me salude en la calle y no me anden mentando la madre. Ya la hice porque, pues como salí del gobierno antes de tiempo, me fui de secretario de Gobernación, nadie se atreve ahora a insultarme, me aplauden allá tanto como a Diego. No, yo sí, la verdad reconozco el trabajo, la entrega, la dedicación de Diego. Me ha tocado ver algunos asuntos, algunos que parecen tan simples como que ya querían que se cancelara el Festival del Globo que inicia mañana, que porque por primera vez en no sé cuántos años se daban cuenta de que representaba un peligro para la población, y me acuerdo que me llamaste, ¿no?, para platicar, ahorita lo vemos. Y sí, asuntos como ese y asuntos más complicados nos ha tocado tratarlos con Diego, y yo reitero aquí, es la instrucción del presidente de la República, y en nosotros siempre encontrará la mano tendida y la mano dispuesta a ayudar, no nada más al gobernador, sino a todo Guanajuato. Pues muchas gracias a todas y a todos ustedes. Agradecemos el mensaje por parte del licenciado Adán Augusto López Hernández, secretario de Gobernación. Será a continuación que abriremos el micrófono a representantes de distintos sectores de la sociedad guanajuatense. Bien, cederemos el espacio para los representantes de los distintos sectores de la sociedad guanajuatense. Precisamente se va a desarrollar en un bloque de 3 participaciones y será al término de estas primeras 3 participaciones en su conjunto cuando escucharemos la respuesta a estos comentarios por parte del señor secretario de Gobernación. Primeramente cederemos el uso de la voz al presidente de Concanaco Servitur, Héctor Tejada Schaap. Adelante. Señor secretario, qué gusto que esté aquí con nosotros en el estado de Guanajuato. Tengo el privilegio de conocerlo desde que era gobernador. Por allá estuvimos en Villahermosa platicando de la feria, esa gran feria que hacen en Villahermosa, Tabasco, y que pudimos coincidir en muchas similitudes con la Feria de León y con la Feria de Villahermosa, Libia. Qué gusto saludarte. Gracias. Secretario, la seguridad es una condición necesaria para cualquier actividad, no solamente económica, sino de cualquier tipo. No podemos pensar en un país que no tenga seguridad en algún comercio, en algún servicio, en un destino turístico menos, donde viven nuestros hijos, nuestras familias. Y eso ya lo sabemos, pero hoy estamos de fiesta en nuestro país porque estamos a punto de comenzar el Buen Fin, que es la fiesta comercial más importante de México, el evento comercial, sin duda alguna, en donde democratiza la participación de todas las personas, empresarios, consumidores, y todo México participa. Tendremos un gran movimiento en todo nuestro país. Entonces, mi pregunta o mi petición va enfocada a reforzar todos los esquemas de seguridad en las vías de comunicación, en las carreteras. Los comercios ya deben de estar surtidos de mercancía, pero siempre hay entregas de última hora para que exista el libre tránsito en todo el país, que es de lo que más se quejan los comerciantes que detienen al transporte o que roban la mercancía y etcétera. Garantizar esta entrega de mercancía a toda la República Mexicana y también garantizar el bienestar de todos los mexicanos, pues en todo el país habrá un gran movimiento económico en donde las familias saldrán a comprar, saldrán a buscar los bienes y servicios que necesitan. Entonces, le encargo mucho, secretario, este refuerzo en toda la seguridad, en todo nuestro país, para que este Buen Fin tenga saldo blanco y tengamos el mejor Buen Fin de la historia. Muchísimas gracias.
Sí, muchas gracias al presidente de Concanaco de Seguridad y representante del sector turístico del Estado. Hola, ¿qué tal? Acá estoy. ¿Qué tal? ¿Cómo está, secretario? Mucho gusto en conocerlo, gobernador. Qué gusto de verlo. Como dijo el licenciado Tejeda, bueno, sin seguridad no hay turismo y para nosotros es importantísimo todo lo que está pasando ahorita, tanto en nuestras ciudades como en nuestras carreteras. Yo soy hotelera de San Miguel de Allende y llevo 4 años trabajando junto con otros empresarios en el Consejo de Seguridad del Estado. Y lo que hemos visto durante estos años es el la capacitación que se le está dando a estos elementos para que puedan atender tanto a las personas que vivimos como a los mismos turistas nacionales e internacionales que nos visitan. Para nosotros es fundamental que tengan esta sensibilidad, que están en unos destinos turísticos de los más importantes de México y me atrevería a decir del mundo, y que tienen que tener esa sensibilidad. Entonces, ¿cómo se está trabajando en esta capacitación para la Guardia Nacional? Y otra función que es importante dentro del ámbito turístico es que estén en las carreteras. Nosotros en las carreteras federales hemos encontrado que ha habido robos, no solo de mercancías, sino de personas. Y para nosotros también este es un punto medular, el poder transportarnos terrestremente con seguridad, poder transportar a los turistas con seguridad, y esta también es función que ahora está haciendo la Guardia Nacional. Entonces, también se hay un planteamiento de cómo mejorar la seguridad carretera en este sentido. Y pues agradecerle mucho el que esté aquí y agradecer esta empatía que nos está demostrando. Muchas gracias. Muchas gracias a Laura Torres Torres, integrante del Consejo de Seguridad y representante del sector turístico del Estado. Ahora cedemos el uso de la voz al presidente del Consejo Estatal Agroalimentario, Francisco López Tostado. Adelante. Muy buenos días, gobernador. Gracias por la invitación. Bienvenido, señor secretario, a Guanajuato. Y yo voy a tocar un tema que ya lo platicó en su intervención, pero que nos preocupa mucho y nos ocupa. Déjeme le platico lo bueno y por qué estamos preocupados. Guanajuato es de las entidades más productivas en cuanto al sector agroalimentario. Ocupamos dentro de los 5 primeros lugares a nivel nacional en producción, tanto agrícola como pecuaria. Eso es la parte bien. Pero también tenemos una problemática de agua. Hemos aprendido, señor secretario, a hacer agricultura sin tierra, pero sin agua no hemos podido. Entonces, es preponderante cuidar esa variable, ese elemento de agua, y pues por eso, ahora que acaba de pasar la reunión esta global de la COP27, el primer tema es el cambio climático, pero es el agua, por donde se van a venir todos los problemas. Y bueno, pues a nosotros nos está alcanzando, y es por eso que nos preocupa mucho que podamos realmente trabajar. Guanajuato tiene más de 20 acuíferos, señor secretario, pero la mayoría están sobreexplotados. Tenemos más de 15,000 pozos también de aguas subterráneas, y ante esa realidad, lo que hemos venido buscando es cómo a esa debilidad la podemos hacer fortaleza, y es tecnificando. Queremos que en el sector agrícola no sea considerado como el que desperdicia agua, que el sector agrícola se vea como el productor de alimentos, el que convierte el agua en alimentos, y por lo tanto seguir buscando cómo eficientarla. Y la manera que hemos tenido y hemos venido avanzando en el Estado ha sido tecnificando. Que ningún metro cúbico de agua se tire por gravedad. Y es por eso, señor secretario, que queremos pedirle, aparte de este proyecto que se tiene con el Distrito 011, que es muy relevante,
y que hay que aprovecharlo, como bien lo decía, los tiempos cambian y también en la sociedad cambian los liderazgos. Y hoy que se tiene la voluntad de esa sociedad agropecuaria, de esos productores que solidariamente se unieron a este proyecto y ceden ese derecho que tienen para la sociedad urbana, tenemos que aprovechar lo que está puesta a la cama. Entonces hay que aprovechar para darles el paso adelante, no se quede con el tema pendiente, porque entonces puede que luego se revierte y empezamos de nuevo. Entonces pedirle, secretario, en lo específico, que este proyecto se detone. Como decimos en el rancho, secretario, albarda sobre aparejo. En lo específico este proyecto, pero que en lo general se voltee a ver a Guanajuato a seguir apoyando los proyectos de uso eficiente del agua. ¿Para qué? Para que podamos realmente alcanzar un equilibrio y poder en el tiempo seguir produciendo alimentos para toda la sociedad. Pues esa, secretario, es en particular la petición que hacemos del sector para que nos hiciera el favor de echarnos la mano ahí cuando se vean los presupuestos también. Muchas gracias. Muchas gracias al presidente del Consejo Estatal Agroalimentario, Francisco López Tostado. A continuación, el señor secretario de Gobernación, licenciado Adán Augusto López Hernández, responderá a estos comentarios surgidos de los distintos sectores de la sociedad guanajuatense y acto seguido daremos paso a un segundo bloque. Adelante, por favor. Héctor, pues tienes razón, el reto es mantener, garantizar la seguridad. Creo que no debemos plantearla nada más en términos del Buen Fin. Sí tenemos que aplicarnos por todo lo que significa en términos de movilidad y de derrama económica este fin de semana. Pero tenemos que actuar de manera más responsable. Quienes tenemos la obligación de pensar cuando menos a mediano plazo y tiene que ser desarrollando una estrategia a contenir y tiene que ser una estrategia a compartir. Yo se lo digo, a mí me toca coordinar el gabinete de seguridad y hay total coordinación con el gobernador. Yo podría aquí, no lo voy a hacer porque estoy obligado a guardar la secrecía, pero sí nos tocó trabajar de manera coordinada, tanto con el área de seguridad pública como con el área de la Procuración de Justicia en casos pues de los considerados graves sucedidos en Guanajuato, y a mí no me queda más que reconocer el profesionalismo de las áreas estatales. Lo que tenemos que hacer es reforzar esa estrategia. Ahora comentaba con el gobernador que ayer, por ejemplo, en el gabinete de seguridad, a raíz de algún incidente que se dio en los últimos días, se tomó la decisión de reforzar con 1000 elementos de las consideradas fuerzas especiales de la Secretaría de la Defensa Nacional que nos ayuden o que coadyuven a garantizar la seguridad de los guanajuatenses. Esto es que ya adicional a la presencia ya bastante numerosa de los elementos de la Guardia Nacional, a la presencia normal de los elementos del Ejército Mexicano, ahora se agregan de entrada esos 1000 efectivos que forman parte de los cuerpos de élite del Ejército Mexicano y que vendrán a trabajar de manera coordinada en tareas de seguridad pública, en tareas de prevención del delito. Seguramente, pues no es un asunto, la batalla de la inseguridad no es nada más un asunto de policías y ladrones o de ver quién tiene mejor armamento, pero sí se necesita que sea una fuerza, y yo digo una sola porque aquí es seguridad pública, el Ejército, la Guardia Nacional, tienen que trabajar como uno solo y no le va a faltar nada a Guanajuato en ese rubro. Yo creo que sí, le vamos a ganar muy pronto la batalla a la inseguridad. Ya hay avances, yo hablaba del secuestro porque quienes lo padecimos
de cerca, sabemos lo que significa o lo que daña incluso el aparato productivo de un estado, de un municipio, de una ciudad, por ejemplo, el delito de secuestro. Y aquí, como lo dije, pues Guanajuato pasó a estar en los primeros lugares, ahora es en el lugar 30, y esa es una batalla muy complicada, que requiere posiblemente de la mayor de las especializaciones que pueden tener los elementos de fiscalía y de seguridad pública. Incluso estoy seguro que aquí también se crean una especie de cuerpos especiales dedicados nada más a prevenir y a combatir el secuestro. Se utiliza la tecnología disponible más avanzada y solamente así se le puede ganar la batalla a ese delito, como igual sucede con el delito de la extorsión. Este es todavía mucho más complicada porque se batalla hasta contra el anonimato prohijado desde algún reclusorio en otra parte del país en muchos de los casos, y sin embargo aquí pues Guanajuato es un ejemplo de cómo se puede trabajar, y yo aquí reconozco también que trabaja de manera coordinada las autoridades del Estado con un organismo de los que dispone el Estado mexicano, que es la CONACE, que es la Comisión Nacional de Antisecuestro, que es también de los mejores capacitados que tiene el país, y nos ha tocado pues trabajar de manera coordinada con Guanajuato. Entonces, pues desde luego que sí hay una situación especial que atender ahora por el Buen Fin, pero tenemos que seguirlo haciendo de manera coordinada para ir ganándole la batalla a la inseguridad. Doña Laura, pues hablaba de la capacitación que tienen los elementos de la Guardia Nacional. Yo le diría que en este país no hay institución con la mayor de las capacitaciones que el Ejército Mexicano, además con una noción de orden, una formación para ello. Y la Guardia Nacional pues recibe la misma capacitación que reciben los elementos del Ejército Mexicano. De hecho, la Guardia Nacional, gracias a una reforma legal que se hizo algunos meses, pues ya forma parte de la estructura administrativa de la Secretaría de la Defensa Nacional. No es fácil, pues en 3 años, 4 años se ha construido de la nada una nueva policía, y desde luego que hay que reconocer que, como sucede en todo conglomerado humano, pues a veces se cometen errores, pero están capacitados en el respeto a los derechos humanos. Ya el Ejército Mexicano de estos tiempos no es nada más un ejército de paz, sino es un ejército, y ahí incluyo a los elementos de la Guardia Nacional, que cada día se ocupa más por el derecho el respeto a los derechos humanos. Entonces, yo creo que están lo suficientemente capacitados y que tienen que cuidar San Miguel de Allende y todo Guanajuato. Nosotros tenemos que poner especial atención en San Miguel de Allende por todo lo que representa. Es un enclave turístico de los más importantes del país, y es el único que de los grandes destinos turísticos del país, porque no tiene playa. Es otras las bondades de San Miguel de Allende, y yo reconozco y felicito en ustedes, en los empresarios del sector turismo sobre todo, pues el ahínco que le ponen para que cada día florezca más. Y aquí me acuerdo de un pendiente que le voy a preguntar a Diego, ¿qué sucedió? Hace como 8 meses me pidió que ayudáramos en una carretera, ¿no? ¿Qué pasó con eso? Falta el último empujón, pero cuando él me lo platicó no teníamos nada, creo que eran 50 kilómetros, 32 kilómetros, y lo único que hacía falta era un trámite con la SCT que te dieran el permiso, ¿no? O la concesión. Pero ya te lo entregaron. No, dinero no tengo. La verdad es que yo no volví a preguntar por ello.
no volví a preguntar. Sí conocía, él me platicó la importancia de esa carretera, pero como él y yo nos peleamos unos meses a propósito del asunto de la Guardia Nacional, pues ya no hablábamos de esos asuntos. No, no es cierto. No, yo me confié a que habíamos avanzado con la SCT, pero ya está. Y si no, pues le daremos el último empujoncito. Don Francisco, pues sí, el reto no nada más de los productores agrícolas, de todos, es cuidar el agua, tecnificarlo a quienes se dedican a esas tareas. El proyecto del que habla Diego, la parte más importante es la tecnificación, la modernización, porque solamente así podemos evitar que se evapore el agua o que se desperdicie, que no se utilice. Guanajuato es de los estados que tienen mejor organizado el sistema de concesión de aguas, de pozos o aguas de zonas federales, pero yo sí creo que hay que pensarle muy bien y hay que invertirle, y que no es nada más el proyecto que nos presentó Diego, sino que tenemos que pensar en un proyecto de tecnificación y de aprovechamiento de agua, incluso en las redes de distribución del agua potable, porque muchos ayuntamientos, muchos estados, sobre pretexto de que son obras que no se ven, pues dejaron de darle mantenimiento a la tubería o a las plantas de agua potable. Miren, ¿saben una cosa? No es posible, y los presidentes municipales lo saben, que no haya, por ejemplo, una tarifa de energía eléctrica más barata cuando hablamos de plantas de tratamiento o de plantas potabilizadoras de agua, que realmente todas trabajan con energía eléctrica y todas están en tarifa comercial, cuando debiera haber una tarifa especial, pues si se trata de garantizar el acceso a uno de los derechos humanos fundamentales, que es el acceso al agua. Pues ahí se las dejo de tarea a los legisladores federales, a los diputados, diputadas federales y a los senadores, pero tenemos que hacer un replanteamiento en torno al uso, al aprovechamiento del agua en todo el país. Nosotros no tenemos problema, hasta les ofrezco que construyamos un ducto de unos 3,000 kilómetros más o menos desde Tabasco hasta Guanajuato. Ojalá y se pudiera. Un día nos fueron a ver unos empresarios a decirnos que había no sé cuántos kilómetros de gasoductos abandonados o de gasolinoductos, y por qué no se utilizaban y mandábamos agua desde Tabasco hasta Tamaulipas, y de ahí nada más se construirían 300 kilómetros de acueducto y trasladar agua a Nuevo León. Pues ojalá y fuera así de sencillo. Yo sí creo que el país va a afrontar la gran batalla, que va a ser la batalla por el agua, pero debemos de sentar las bases para el uso racionalizado, el uso inteligente, pues, del agua, y que no la desperdiciemos. Cuente conmigo. No va a ser fácil porque ya se votó el presupuesto para el próximo año la semana pasada, y yo no sé qué tanto esté contemplado en ese rubro. A lo mejor no está contemplado nada, pero sí tenemos que ir pensando ya en cómo buscamos mecanismos de financiamiento, incluso de Banco Mundial pudiese ser, para entrarle al tema de la tecnificación y al aprovechamiento del agua. Muchas gracias por su intervención, señor secretario de Gobernación. Vamos a dar paso a un segundo bloque de comentarios por parte de representantes de la sociedad guanajuatense, y de manera similar, una vez que concluya esta participación en su conjunto, tendremos la respuesta a estos comentarios por parte del señor secretario. Primeramente, en este segundo bloque, cedemos el uso de la voz al rector general de la Universidad de Guanajuato y presidente de COEPES, Luis Felipe Guerrero Agripino. Adelante. Muchas gracias por la invitación,
señor gobernador. Gracias, señor secretario, por esta apertura, por esta transparencia en el diálogo. Indudablemente es una excelente noticia para Guanajuato y para México que se pueda dialogar así, ciudadana y republicanamente. Gracias, señor secretario. Hay una afortunada coincidencia de que este encuentro se realice justo cuando el viernes en San Luis Potosí se celebró una asamblea de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, ANUYES, que congrega las universidades nacionales, públicas, estatales, privadas, tecnológicos. Y me voy a permitir tocar dos puntos muy sensibles que allí se abordaron. Uno de ellos es para las universidades públicas estatales. Ante la situación del financiamiento y de la gobernabilidad de las instituciones, se destacó cómo necesitábamos más recursos por parte del subsidio federal. Pero también se dijo, y se dijo bien, que ese no era el único problema, puesto que había otro problema en diversas universidades públicas estatales. Una, cuando se viola la autonomía universitaria legal o de facto. Y dos, cuando los gobiernos estatales no cumplen con la parte que les toca del subsidio estatal. Tenemos casos lamentables en el país de gobiernos estatales que adeudan millones de pesos a las universidades públicas estatales. Yo debo decir públicamente que no es el caso de Guanajuato. Aquí el subsidio llega bien, a tiempo, y se respeta la autonomía universitaria. Lo debo decir. Y hay un segundo punto muy sensible, señor secretario, y que tiene que ver con algo que usted muy bien dijo al inicio. Ya hay una disposición jurídica que establece que hasta 2028 se tendrá la presencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. Y esto tiene que ver con otro punto que se abordó en esa sesión. Y me refiero al cumplimiento de la Ley General de Educación Superior en cuanto a el comprometemos las instituciones educativas en participar y ser corresponsables en la construcción de una cultura de paz. Y el gran tema es cómo queremos llegar a 2028. No solamente con el retiro de las Fuerzas Armadas, sino qué acciones debemos hacer en torno a la prevención social de la violencia y la delincuencia y cómo podemos incidir para una mejor capacitación a las policías municipales. En el estado de Guanajuato se ha establecido una práctica muy interesante, muy importante. Poder legislativo, poder ejecutivo y municipios con la universidad pública hemos establecido una estrategia para acompañar en el diseño de los programas de prevención social de la violencia y la delincuencia y en la capacitación para la policía municipal para transitar una policía de proximidad en aspectos como cultura de la legalidad, derechos humanos, mediación comunitaria, etcétera, etcétera. La pregunta sería, señor secretario, ¿considera viable que se pudiera generar una sinergia, por ejemplo, con la propia ANUYES, para que nos comprometiéramos más y nos corresponsabilizáramos más las instituciones educativas para llegar a 2028 con un modelo nacional de prevención social de la violencia y la delincuencia y para que volteáramos la mirada en esa parte tan sensible que es la policía municipal? Porque consideramos que son tiempos no solo de exigencia, sino de corresponsabilidad, y creo que es lo que nos une en este encuentro. Muchas gracias, señor secretario. Muchas gracias al rector general de la Universidad de Guanajuato y presidente de COEPES. A continuación, Adriana Cortés, quien es directora general de la Fundación Comunitaria del Bajío y representante de la sociedad civil organizada, hace uso de la voz. Buenos días, creo todavía días. Señor secretario, bienvenido a Guanajuato una y otra vez, bienvenido. Gober, muchísimas gracias por la invitación, por mantenernos siempre unidos en este estado. Señor secretario, pues yo le quiero decir que en Guanajuato realmente se nos llena de orgullo, así de orgullo y de rebozo el corazón, de saber que somos una sociedad activa, somos una sociedad comprometida,
somos una sociedad congruente con nuestras realidades, compromiso y nos sabemos responsabilizar de las mismas. En Guanajuato, yo tengo 40 años, podrá ver aquí ya mis canitas lo dicen más que nada, 40 años ya transitando en sociedad civil en el estado de Guanajuato y tengo 25 años dirigiendo una fundación comunitaria y también somos de los pocos estados a nivel nacional que tenemos más de una fundación comunitaria. Esto también es un orgullo y digno de reconocerlo con nosotros en Guanajuato. Tenemos una Secretaría de Desarrollo Social y Humano que coordina y apoya y fortalece este movimiento social de organizaciones civiles. En Guanajuato tenemos más de 900, casi 1000 asociaciones civiles. No hay un solo tema, señor secretario, que no esté atendido en Guanajuato por sociedad civil. El tema que nos quiera decir, el tema está atendido. Es que realmente lo digo con mucho orgullo porque no es fácil, usted lo sabe, no es fácil poder apoyar a la sociedad civil organizada, pero estamos preocupados porque antes teníamos realmente más apoyo, más equilibrio en apoyo hacia las personas, así como a lo social en asistencia. Sin embargo, hemos estado viendo que ha habido una reducción realmente a los temas dirigidos a la persona. Mucha actividad profesional, una frase que es muy fuerte, que primero la justicia antes que la voluntad. Y en esto, señor, se puede hablar mucho de sociedad civil, pues, y no quiero tomar más el micrófono, muchísimas más compañeros y compañeros en esto, pero el director de la fundación, así como muchísimos más compañeros del sector, sí estamos de que no están llegando fondos dirigidos al fortalecimiento, están llegando fondos realmente a la asistencia. Y la asistencia siempre y agradecemos esto, está fortaleciendo. Necesitamos fortalecer más ese desarrollo humano de la persona. Así estamos preocupados, señor secretario. Entonces mi pregunta es, ¿nos va a dejar realmente con una esperanza en el corazón y nosotros vamos a saber responder realmente con un compromiso a que vamos a poder volver a recibir estos fondos a la persona guanajuatense? Gracias. Muchas gracias, Adriana Cortés, directora general de la Fundación Comunitaria del Bajío y representante de la sociedad civil organizada. Cedemos el uso de la voz a Guadalupe Favela Pimentel, quien es alumna de la carrera de Derecho en la Universidad de La Salle Bajío. Adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos y a todas, autoridades y funcionarios que nos acompañan el día de hoy. Secretario de Gobierno, bienvenido una vez más a nuestro bello estado de Guanajuato. Mi nombre es Lupita Favela, soy estudiante de la licenciatura en Gobernanza y Políticas Públicas en la Universidad de La Salle Bajío y es un honor estar aquí el día de hoy en representación de mis compañeros. Yo soy consejera estudiantil y es un verdadero honor estar el día de hoy representando a los jóvenes del estado. Creo que más que una pregunta me gustaría plantear lo siguiente. Creo que si le preguntamos a cada joven de nuestro estado, de Romita, de Purísima, de León, de Celaya, creo que si le preguntamos qué es lo que ellos necesitan para desarrollarse tanto académica como profesionalmente, es salir a la calle y sentirse seguros, tener la certeza de que vamos a nuestra escuela, a nuestro trabajo y tener la seguridad y la certeza de que vamos a llegar sanos y salvos a nuestro hogar. Yo me siento muy orgullosa de decir que en el estado de Guanajuato ya se llevan a cabo políticas públicas en materia de prevención, como tal es el programa Planet Youth, y a través de Juventudes GTO, de igual manera, se llevan a cabo políticas públicas y programas, becas en materia de movilidad regional que buscan precisamente el desarrollo de nuestros jóvenes en materia de internacionalización. Y bueno, pues en este sentido es desde la trinchera de todos los jóvenes es esta petición
A veces los municipios que son pequeños o medianos no tienen la economía para sustentar sus sistemas de seguridad en materia de seguridad pública. Entonces, desde la trinchera de los jóvenes es la petición de que se trabaje de manera conjunta y generar esta sinergia entre municipio, estado y federación. Es cuanto. Muchas gracias. Muchas gracias, Guadalupe Favela Pimentel, alumna de la carrera de Derecho en la Universidad de La Salle Bajío. Escucharemos la respuesta a estos comentarios por parte del señor secretario de Gobernación. Adelante. No, pues en este bloque de preguntas sí me la pusieron difícil. Imagínense qué le puedo yo contestar a alguien como el señor rector, que se la sabe de todas, o como doña Adriana, que 40 años ya en el trabajo de lo social, y como Lupita, la joven estudiante de gobernanza. No tengo yo argumentos ni la capacidad así para estar a la altura, pero yo le comentaría que hay todo un debate en torno a la necesidad de mayor recurso en las universidades públicas. Desde luego que no en todas se dio, pero llegó un momento en que se inundó, por decirlo de alguna manera elegante, de recursos públicos a las universidades públicas, porque esos recursos finalmente eran utilizados para otras cosas. Ahora se vive un periodo pues, de ajuste en esa política de dispendio de recursos públicos. Conozco en qué estados, desde luego, no nada más es insuficiente, sino que ni siquiera se cumple con la parte del subsidio público estatal. Ese es pues, de todos los días la lucha. Guanajuato, si mal no recuerdo, y no esperaría menos de una universidad pública en una universidad como la guanajuatense. Ustedes son un ejemplo de la universidad de eficiencia. Responde pues, a la exigencia de economía como la de la guanajuatense, pero sí creo que se puede pues, revisar el modelo practical como homogeneizar. A lo mejor no se trata de más dinero, hacerlo más eficiente y que cada quien cumpla con la tarea, porque entonces vienen las lo que me correspondía, yo no pago el impuesto, yo no pago, y entonces eso habría que hacer una especie de replanteamiento, a ver dónde estamos fallando y cómo aplicamos podamos elevar la calidad educativa, porque incluso si lo utilizamos no para hacer otras canchas o otras, no hace bien para nada de contigo de precisión, pues saber cómo invertir en tecnología para que, no sé, Querétaro, por ejemplo, que hay un bloque de aeronáutico en ese mercado. Y si que hagamos una nacional, la NUI, pues es un esfuerzo importante, pero si queda nada en una organización hacia afuera, porque quienes debieran escucharlas, se queda como un círculo de reflexión que no nos lleva a ninguna parte. Y parte de lo que debemos replantearnos hacia el futuro inmediato es eso, es la construcción de que sea más eficiente. Doña Adriana empezó que coincidimos en algo y que la justicia es parte de esa bien común, como también combatir la desigualdad es parte de eso, del bien
común en el ámbito de todas las sociedades. Pero yo dije, yo creo que no podemos sobre porque la parte asistencial pública asistencial, si se le puede llamar, pues forma parte, combate a la marginación, al abandono, también es parte del bien. Lo que tendríamos que hacer es homogeneizar, pero vaya también para la otra parte que haya para la prevención social o para la formación y que lo haya para la licenciar. Yo en eso voy a decir que pues, también este país necesita algo de justicia a quienes les ha sido negada la oportunidad. Yo le diría algo que puede sonar a lo mejor muy sencillo, pero depende de cómo lo ven, que es el hecho de que se le otorga a los adultos mayores una pensión que todavía es finalmente es algo que ayuda a paliar la necesidad que puede sí defendería también con la misma pasión que defiendo es pensión para los adultos mayores, es que como estamos tuviésemos podría haber y recursos públicos para la otra parte y creo que eso solamente conseguir si todos estamos de acuerdo y participamos. Rector decía que suena sencillo. Y si es que no es nada más la autoridad la que va a resolver el problema, necesitamos de todos y necesitamos, por ejemplo, de la labor que realizan las iglesias de cualquier denominación. Aquí están hoy los representantes de la Iglesia Católica y el pastor de las iglesias evangélicas, y ellos tienen son una parte importante de esa batalla permanente contra la inseguridad y por la construcción de una mejor sociedad. Las organizaciones civiles, las universidades, todo el sector educativo, todos tenemos que hacer nuestra parte. Aquí en Guanajuato pues hay una simbiosis entre la sociedad civil organizada y las autoridades estatales, pero debemos aplicarnos a que esta sea cada día más compacta y que no abandonemos a las organizaciones sociales que se dedican realmente o que procuran todos los días ir construyendo un mejor Guanajuato o un mejor país, más justo y más igualitario. No todo, desde luego, lo vamos a resolver con más dinero, pero sí se requiere que haya financiamiento público específicamente para ese tipo de tareas. Y bueno, pues Adriana ya le diría que es cierto que hay que fortalecer. Me platicaba el gobernador que esa política que se llama, política pública que se llama Planeta Joven, así se llama en español. Yo no pronuncio el inglés, así que no me... que es un convenio, fruto de un convenio de colaboración con el gobierno de Irlanda, ¿no? O de Dinamarca, de Islandia, y así como eso, pues se tienen que fortalecer este tipo de políticas públicas, este tipo de acuerdos, para que cada día nuestros jóvenes vayan teniendo mayor y mejor capacitación. Ahí es otro rubro en el que yo tendría que felicitar a Diego, porque hay un programa de política pública como el que ahora escuchamos de parte de Adriana ahí. Yo ahí ofrezco la disposición de las áreas de gobierno federal de trabajar muy de la mano con el gobernador y en lo que se requiera, pues ahí vamos a estar. Y yo creo que es la última pregunta, ¿verdad, Diego? Entonces, de mi parte, ahora le toca hablar al gobernador, pero yo le...
la discusión y el reitero. Se lo digo con toda la que se nos aprovechen. Yo soy, me declaro amigo de Diego y nos podamos de vuelta. Escuchemos a continuación el mensaje por parte del gobernador constitucional del Distrito Sigüe, Rodríguez Marino. Adelante. El gobernador de Guanajuato puede tener muchos enemigos, pero así no está. Una frase escrita en piedra en el Palacio de Gobierno de Guanajuato. Cuando entro, que subí recordando por ahí por pasar la prensa, fíjense la escalinata principal en piedra. Lo puso en la Maya, en la Maya, donde dice que el gobernador de Guanajuato puede tener muchos amigos, pero no es enemigo de nadie. Yo creo que esta aplica también para el secretario de Gobernación. El secretario de Gobernación puede tener muchos adversarios enemigos de nadie, porque le toca construir precisamente al país a través de toda la política interior. Yo por eso quiero reconocer hoy esta discusión debería dialogar directo con la ciudadanía para construir los que requiere. Así que gracias. Bienvenido a Guanajuato. A mis compañeros de la primera fila, autoridades, a todas las palabras de nuestros sermones para no extender más el saludo. Pero sí, la bienvenida a nuestro secretario. Lo he dicho en muchas entrevistas. El secretario de Augusto ha sido y es un aliado de Guanajuato, las puertas en muchos temas. Y me da gusto saber que trae frescos los temas. Y bienvenido a esta tierra, que no es cualquier tierra. Aquí nació México, los ideales de libertad y justicia, que hoy laten en el corazón de todos. Guanajuato siempre ha sido un protagonista de la historia de México, y lo es hoy en día de Guanajuato. Déjame platico que en Guanajuato nos gusta trabajar coordinados, nos gusta extender la mano para hacer grandes secretarios. Yo te quiero agradecer tu disposición y lo que he dicho públicamente en Guanajuato es un modelo de cómo se puede trabajar de manera coordinada en municipios. Existe una verdadera coordinación con el Ejército Mexicano y el próximo de la Carolina, de la región y de la zona militar, nacional también, Fiscalía General de la República, CNI, por supuesto, la persecución de la paz, gracias, y por supuesto a nuestro fiscal del Estado, para la preservación y un trabajo con los municipios. No hay día que yo no tenga con los generales, con el fiscal, con los secretarios de Seguridad Pública, con los alcaldes, porque luego la llamada es directa con los secretarios, con los directores, para que nos apoyamos como requerimos. Inmediatamente después con los alcaldes para reforzar temas siempre. Para eso me da mucho gusto decir que Guanajuato se está trabajando en la comunidad. Mencionó muchos de los logros. Guanajuato es un estado que efectivamente tiene el de la violencia, los homicidios dolosos, que hoy nos pone en lugar séptimo de los habitantes. Pero también reconocer los avances, ¿no? Tenemos 1,000 en el 2019, por ejemplo. Hoy se sigue bajando. O derechos fundamentales que no solo cuesta la vida de personas, sino también generan esta excepción con la que tenemos que trabajar todos unidos. Nadie puede la responsabilidad que todos tenemos en materia de seguridad.
porque el problema es de todos. Y ahí, si le va mal al gobernador de ciudad, entonces no damos un paso de tiempo, nos va mal a todos, pues nos va mal a todos, porque si le va mal a una alcaldía, van a los que seguridad tiene que ser un tema que desde mi punto de vista no se tiene que partidizar, es un factor de unidad que nos permita darle resultados a los ciudadanos. El secretario, una mano, apertura, extendida, que le permita seguir trabajando con nosotros. Yo tengo siempre un diálogo permanente, y que quede precisamente esta apertura. Había la intención de los congresos, ya estamos en el tratado de proceso legislativo. Yo le propuse, hagamos un diálogo con los diputados, con la ciudadanía, abierto, y su respuesta fue sí, se va a lograr, porque no es fácil, no está como el tema de paz, no es explicado para sus no, en Guanajuato la gente somos respetuosos de las instituciones, se respeta al presidente de la República, se respeta al secretario de Gobernación, pero también defendemos en lo que queremos. Tenemos una gran vida democrática de muchos años con las fuerzas opositoras, con los gobiernos en turno, pero siempre se dicen las cosas como son, por menos de construcción. Y eso es lo que va a encontrar siempre con el nuevo secretario. Unos guanajuatenses dispuestos a que hay aquí de todos los sectores, aquí están representados todos los sectores. Entonces, esa construcción de la seguridad de la paz, creo que hay que estar en sus unidades muy positivas, hay que seguir trabajando y vamos a seguir de la mano con las instituciones federales. Los resultados que se dan de manera positiva se dan en conjunto entre países. Estamos haciendo ese gran equipo y es la única manera. Hay que darle continuidad a esta permita generar el proyecto. Platicar con los empresarios, especialmente del campo. Y me decía, total, pero hace 4 o 5 años, 6 años, en las noches de los guachicoleros, a todos los que daban en los sembradíos. Más nos parecía las camionetas cargando, las pipas cargando, y es una explosión de algún ducto. Muertos no existían porque se habían intoxicado, se habían ahogado en la propia gasolina, entonces no había que despertamos porque había explotado un ducto. Acuérdense de los tramos carreteros, los 45, los garrafones, los bidones de gasolina, un descargo. Y la construcción de esta mesa de trabajo que hemos hecho con la Federación de Municipios, hoy todavía, pero vamos avanzando. Hay quienes a través de vehículos de algunos centros de conveniencia quieren parar actividades. Yo he dicho que en Guanajuato no lo vamos a permitir. Aquí tenemos el tipo penal de terrorismo y ya tenemos por terrorismo. Y tenemos varios procesos. Porque en Guanajuato déjame te doy un dato. Cuando yo entré de gobernador, hace 4 años, World Justice Project, líder del Estado de Derecho, y éramos el lugar hace 4 años. Ese primer año, en 2019, éramos el lugar 2. Al siguiente año, la siguiente evaluación, pasamos a 9, pasamos a 6. Y en esta última evaluación, que salió después de un mes, sale Guanajuato en Estado de Derecho, como uno de los estados que más la fuerza. Y no solo es acción de justicia, impartición de justicia, hay que agradecer el Poder Judicial del Estado de Guanajuato, que es de verdad tecnología, combate a la corrupción, respeto a los derechos humanos, está el control de los derechos humanos, mucho de ello. Entonces hemos ido avanzando también en esta, no solo trabajando en licencia delictiva, sino entonces hay que seguir con esta ruta. Yo te agradezco tu discusión y tu compromiso y que nos acompañe.
de manera federal los Fuerzas Armadas de este país, sin dejar olvidados jamás a los municipios. Para apoyar con recursos para los municipios. Todos los fondos que se quitaron, los limitaron mucho. Nos dan en estos 4 años 200 millones por año, 800 millones de pesos de recursos estatales, equipamiento, chalecos, armas. Y bueno, voy a aprovechar y vamos a sacarles, pero el armamento, ¿no? Está mucho la compra de armamentos. Sé que es un trámite del ejército, pero no hay que comprar armas que se llevan más de un año. Digo, los CACs están 3 años. Si algunos tienen la fortuna, pero 3 años sin intentar comprar armas, un año y medio, es complicado, ¿no? Policías municipales que tenían emergencias contra grupos delincuenciales con revólveres. Estamos no solo el dinero, eso les estamos proveyendo, sino y de verdad está en mucha disposición de generar aquí en Guanajuato. Nos ayuda muchísimo nosotros, pero yo me estoy interesando un poco allá arriba cómo agilizamos la compra de armamento. Pues, otro tema, por ejemplo, a nuestras bases estatales no necesitan armas. Y los grupos delincuenciales usan no solo tomates. Esos detalles que van a poder realizarse, secretario, pues vas a autorizar que tendrás un buen canal y muchas cosas por hacer con municipios. Entonces, nos vamos trabajando mucho más allá, mucho más que este tema de seguridad. Guanajuato es un estado de futuro porque ha sabido aprender de su pasado. Déjame platico el agua. Me importa mucho dejar filmado esto de platicar. Yo no le va a continuar. Guanajuato, si algo ha caracterizado a Guanajuato es la continuidad de la participación ciudadana. Guanajuato es ejemplo de participación ciudadana y luego lo ha hecho la sociedad como sea posible y el gobierno que es estrictamente necesario. Hace 30 años, secretario por jóvenes de México. Hoy somos la 6ª economía del país. Hace 30 años éramos el estado con el menor nivel de educación superior, el último lugar. Hoy tenemos 2 universidades nacionales muy importantes como la UNAM y nuestra orgullosísima Universidad de Guanajuato se ha expandido. Ya más de 40,000 alumnos. La Universidad de Guanajuato en muchos municipios, más de 70 edificios que tienen regados en más de 3. Es una universidad que genera muchos estudiantes, pero también tenemos ya más de 113 de educación superior. Entonces ya no somos el último lugar. Hoy Guanajuato egresa a más ingenieros, por ejemplo. Entonces, Guanajuato le costó para el desarrollo. Hace 30 años expulsábamos, exportábamos muy poco, solo 300 millones de dólares al año. Casi 30. Este año vamos a cerrar con 28,000 millones de dólares de exportación. Pero estamos ya en 28,000 millones de dólares por año de exportación. Eso es generación de riqueza y bienestar para México. También estamos en un estado que ya no solo somos el ganado de México, somos el refugiado de exportadores agrícolas que hoy con la tecnificación pues, nos pondrán a la vanguardia. Entonces, Guanajuato tiene mucho progreso. Pero ese progreso ha sido gracias al esfuerzo de todos los sectores que ustedes ven aquí representados, los antecedieron, sobre todo. Los que sentaron las bases para ese Guanajuato siglo XXI, orgullosos de este Guanajuato echado para adelante, productor, que es un orgullo, que se pasan cosas. Ya se está fabricando el primer avión 100% hecho en México desde La Haya. Ya tenemos grande, la primera que va a ser grande, sigue siendo la transformación de los coches eléctricos. Estamos trabajando juntos ya cerrar un tema con una fórmula de hidrógeno. Estamos trabajando en muchos aspectos del desarrollo económico también. Y lo que Guanajuato quiere
tener aliados, institutos, que ayudan a realizar la base de agua para el consumo humano. Es un tema de verdad, de, pues si nos permite hacer un tema cristiano a los guanajuatenses. Tú ya lo dijiste, el proyecto está, la verdad yo quiero reconocer, entonces por aquí Paco García está escondido, muy bien Paco, y al niño el secretario de Gobierno, atendieron a los dos módulos del Distrito 011, 1,000 trabajadores, a los 24,000 trabajadores del campo, y ante notar la sesión de derechos precisamente de esta agua, como dices, hemos hecho la tarea. Sí, como el señor presidente, vamos a poder trabajar y para que para resolver los puntos firmantes, no solo tecnificar el campo, sino para darle agua a 3.5 millones de guanajuatenses. De ese tamaño es el proyecto que sí agua para Guanajuato y agradecerte con quien tendrá el siguiente tema, un buen amigo guanajuatense y una gran alianza. Por supuesto, también temas muy particular, ¿no? Qué bueno que recordaras la carretera de San Miguel de Allende Dolores. 2 kilómetros, una carretera federal, en lo que nosotros queremos es hacer un gran pacto de la libertad de San Miguel de Dolores. ¿Qué sucede? San Miguel es el ejecutivo, es nombrada la ciudad pequeña del mundo para visitar, y San Miguel tiene un gran éxito. Sin embargo, el éxito se estaba yendo hacia Jurídico, y se encanta de ver a Jurídico de San Miguel, pero hay una zona muy importante no es una de independencia, sino que es el mayor productor de vinos en el estado. Entonces, desarrollo para Dolores, pero no hay infraestructura de calidad. Carretera es una carretera de vamos a ampliar ese programa. Tenemos que hacer carretera federal, por ejemplo, como un ejemplo, una ciclovía a lo largo de la carretera. Todos digamos a la solo de permiso de hacerlo, pero por los estándares federales, por ser carretera federal, nosotros para el proyecto es que la gente de San Miguel pueda recorrer esos 32 kilómetros entre viñedos. Tenemos una cultura de la bicicleta, o tienes una idea, yo creo que somos de los estados más avanzados con ciclovías. Bueno, hasta Diego, que está en Victoria, que está enclavado en la sierra, una ciclovía que acorda de Guanajuato, una ciclovía de ¿cuántos kilómetros? ¿Cuánto? 12 kilómetros suaves. Y cuando va pasando la bicicleta, está prendiendo la lámpara, está apagando como el paso de la bicicleta. Esta la cultura de la bicicleta muy importante. Entonces, a ese tema nos decían, no te diga. Entonces, yo dije, vamos a hacer algo. Que sea del Estado, yo le meto la lana y yo me encargo del mantenimiento. Y de la vigilancia también, son 32 kilómetros. Como que no había incidente. Le pedí la al secretario y él le daba super ejecutivo. Levantó el teléfono a su secretario en ese momento, Jorge Núñez, que es un tipazo, le pido un saludo, lo felicito, porque cada vez está Jorge Núñez. Y digo, te encargo este tema, por favor, dale para acá. Y dijo, no era necesario que le dijeras al secretario de Gobernación. Mira, pero pedir perdón, que pedirte permiso, entonces, me dijo, te vas a ser bien sincero, me entregar carreteras a los estados. Por una razón, porque luego no les dan mantenimiento. Te invito a que vayas a Guanajuato. Y no me van a dejar mentir aquí lo que van a aprender. Está en la federal. De verdad, es impresionante el mantenimiento de la carretera que tenemos. Son 2.500 kilómetros de carretera. Sistema de predictivo de mantenimiento, con lo cual en el Monterrey el 94% de carreteras en muy buen estado, de las estatales, de las
están cobrando la caseta, ¿qué tal la de aeropuerto? Que nos cobran cada vez que pasamos, está como trato las concesionarias, las libres, incluyendo las federales, por supuesto. La 45 libre, la mantiene la federación, que la de cuota que nos están cobrando cada vez que pasamos. Y no me dejan los que viven aquí. No sé si las carreteras estatales están en muy buenas condiciones. Yo dije, porque carreteras para que no le vamos a castigar. Cada año le metemos 600 millones de pesos. Al final me propuso, que es donde estamos atorados, que garantizar el mantenimiento. Nada más que su gente ahora si se por la barra, porque nos pedíamos 2.000 millones de pesos. ¿Con qué otros? ¿Cómo garantizar el mantenimiento? Si es lo que va a costar construirla. Entonces nosotros estamos poniendo, porque también se me hace pecado tener dinero guardado que se ha dicho que no se va a ocupar porque el parte público. ¿Saben cuándo va a ocupar ese mantenimiento? Entonces, pero con todo gusto al acceder a ese centro, si le doy la llamada, se va a volver a contar conmigo porque eso me decía de verdad. Y no es cosa, es más ejecutivos eficientes que existen en el gobierno federal. Porque el niño resuelve, él estuvo subsecretario en Hacienda, no estuvo del director, se fue subsecretario ese titular, tiene mucha voluntad para resolver, porque Carlos se han tratado con él, es un tipazo que no se va a enojar, pero pues aunque le eche flores, pero todos si nos echas las manos con esta llamada, ya para hacer la construcción del próximo año ya. El próximo año para entregar esta carretera, y van a ver por su cálculo esta gran carretera para San Miguel de Allende, pero sobre todo para San Diego, San Luis de la Cruz, los municipios como Foro, para toda la zona. Ahí está el alcalde de Adrián es el alcalde de Dolores, entonces está feliz de que hagamos esa empresa. Entonces, para ese trámite, secretario, qué bueno que te acordaste y te lo agradezco. Pero en general, los temas van avanzando. Planes Youth. Déjame te platico de Planes Youth, que es muy importante. Yo cuando llego de gobernador, yo establecí que la seguridad se tiene que combatir en dos. Atender las consecuencias, que es la violencia, y para eso necesitamos fortalecer nuestra policía estatal, que déjame te digo con orgullo, de 1,800 a 4,200 policías estatales el día de hoy. Somos la policía estatal mejor pagada. Se les paga 25,000 pesos a los policías en cuanto regresan de la academia, ya están ganando 25,000 pesos. El Estado, que de acuerdo al INVIPE, es la segunda policía estatal más confiable después de la de Yucatán. La tecnología, le hemos invertido en nuestras patrullas. Ustedes ya vieron que vemos patrullas cerradas, algunas pick-up, autos de alta velocidad. De todo le hemos invertido, sea Junta de la Seguridad. Pero esa es una vía. La otra es la de atender las causas de esta violencia, por las adicciones, que lamentablemente cada vez son mayores en nuestros jóvenes. Islandia es el único país que verdaderamente ha logrado en 20 años bajar las adicciones de su población que consumía alcohol a un 5%. Y de drogas, de un 45% de su sociedad que consumían drogas a un 4%. Y lo han hecho en 20 años, a través de una metodología. Y muchos me dirán, pero Guanajuato no es Islandia, no somos nada parecidos. Pero déjate digo que ya avances con los que está trabajando Islandia, asesorándolos. Entre ellos países de Latinoamérica como Chile, Guatemala. Y nosotros firmamos un convenio, me recibió el presidente de Islandia, y firmamos un convenio donde vamos a atender la prevención de las adicciones a través de esta metodología. Vila, que tú lo conoces bien, buen amigo, vio este programa y ya también arrancó en Yucatán. Ya somos dos estrategias, Planet Youth, donde lo que busca es precisamente eliminar los factores de riesgo. La metodología, tú logras que tus niños que nacen a los 16 años no prueben ninguna drogas legales, como tabaco y alcohol incluidas, es muy poco probable que, además, cuando prueban tabaco o alcohol antes de los 16, es muy probable que estos vicios y después
accedan a otro tipo de drogas más dañinas. Necesitamos un movimiento muy grande de identificar en qué escuela. Hicimos más de 180,000 encuestas en nuestras escuelas en nivel secundaria y hemos detectado ya de 12 años de consumo de marihuana, desde los 8 consumo de algún cigarro. Entonces, hay un factor de riesgo muy importante y esta metodología le da seguimiento. La primera medición va a ser a los 5 años, a los 10, a los 15, a los 20, para ir bajando. La verdad es una metodología que vale mucho la pena. Pues estamos apoyando a los 46 municipios, los alcaldes están bien comprometidos. Y fíjate que el 13, 14, 15, por segundo año consecutivo, se va a hacer el Congreso Mundial de Planet Youth en León, Guanajuato. A que nos acompañes, a que nos des una conferencia, una plática, sería muy valioso que participes en el Planet Youth de Gobernación, como tú, con la fuerza que tú tienes, logras ver este programa y te solo es la seguridad pública, sino es la prevención de las adicciones. Las dos vías paralelas que tenemos que construir, me avanzar mucho. Ojalá nos acompañes 13, 14, 15, el día que tú decidas, va a tener aquí en León, Guanajuato, y será un honor no solo que nos ayudes a la inauguración, sino que nos des una charla. Y pues un aplauso para que se anime el secretario a venir a León nuevamente. En el primer encuentro vino el alcalde de Reykjavik, ambientes de muchos países, y vienen autoridades de Islandia. Pone un congreso muy importante. Estos jóvenes, hubo más de 10,000, 15,000 jóvenes en unas playas. Son eventos que se trata de quitarles estas adicciones, y es quitarles el mercado también a los. Ojalá que nos puedas acompañar. No quiero alargarme más, ya ni leí tenía dos discursos, uno en son de paz, en son de guerra. No vale ninguno, no te creas. La verdad es que lo hemos platicado tú y yo. Déjenme, les digo a unos compañeros, explicado la relación con el gobierno federal. A partir de ser secretario de Gobierno, la verdad, ha fluido, te lo reconozco y te lo agradezco. Y no es a mí, no es al gobernador de Guanajuato, no es a mi persona, es a los guanajuatenses. Yo represento a 6.1 millones de guanajuatenses que tienen necesidades, que tienen demandas, que tienen su escuches, que tú nos recibas, que vengas aquí de frente, a dialogar con los, no solo bien de tu persona, sino del cargo que representas. Entonces, seas bienvenido a Guanajuato, en Ondiga, y arriba Guanajuato. Gracias. Agradecemos el mensaje que amablemente ha compartido con nosotros el señor gobernador del estado, Rodríguez Vallejo, así como la presencia y tiempo que ha destinado para este encuentro el señor Gobernación, licenciado Adán Augusto López Hernández. Llegamos al término de esta